El 23 de octubre, el mundo del baloncesto se despertó incrédulo ante la noticia de que Chauncey Billups estaba presuntamente involucrado en un escándalo de apuestas relacionado con la mafia. Cuando se le pidió que diera su opinión, Shaq dijo lo siguiente: «Conozco a todos los que están involucrados y no me gusta sentarme aquí y ser hipócrita sobre ciertas cosas. Los jugadores de la BA suplican a Chauncey Billups que no revele sus nombres. Probablemente eso significa una cosa: él lo sabía. Y en este video les mostraré nuevas imágenes de jugadores de la NBA suplicando a Chauncey Billups que no revele sus nombres. La conmoción que se sintió en toda la liga. El mundo del baloncesto se despertó en medio de un caos absoluto el 23 de octubre de 2025. Un día que quedará grabado para siempre en la historia de la NBA como uno de los momentos más oscuros que ha vivido la liga. Mientras los aficionados de todo el país se preparaban para celebrar el inicio de la nueva temporada, las autoridades federales orquestaban lo que solo puede describirse como una operación policial de gran envergadura que causaría conmoción en todos los rincones del baloncesto profesional y más allá. No se trataba de otra historia más sobre atletas que tomaban malas decisiones. Era algo mucho más siniestro, mucho más calculado y mucho más devastador de lo que nadie podría haber imaginado. Los titulares estallaron en todas las cadenas deportivas, todas las plataformas de redes sociales y todos los medios de comunicación de Estados Unidos. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, habían sido detenidos por el FBI. Pero no se trataba de una simple detención. Era la culminación de una investigación federal de varios años que sacaría a la luz una red clandestina tan elaborada, tan sofisticada tecnológicamente y tan profundamente conectada con el crimen organizado que haría parecer insulsos los guiones de Hollywood en comparación. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en Nueva York para anunciar una detención histórica relacionada con una amplia organización criminal que envuelve tanto a la NBA como a la Casa Nostra. Los hombres y mujeres que están aquí conmigo representan una pequeña parte del equipo directivo que ha hecho justicia en una época que más lo necesitaba. Cuando el propio director del FBI, Kash Patel, subió al estrado junto a múltiples agencias federales, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la Policía de Nueva York, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Comisión Waterfront, todos supieron que se trataba de algo sin precedentes. La presencia del director del FBI en una conferencia de prensa se reserva solo para los casos más importantes y, cuando comenzó a hablar, la magnitud de lo que se había descubierto quedó terriblemente clara. La investigación reveló no una, sino dos operaciones delictivas a gran escala que se habían llevado a cabo en paralelo, a veces entrecruzándose, a veces de forma independiente, pero siempre con el mismo objetivo: defraudar a las víctimas, manipular los resultados y recaudar decenas de millones de dólares por medios ilegales. La primera operación, denominada Operación Nothing But Bet, se centraba específicamente en las apuestas deportivas con información privilegiada dentro de la NBA, un plan en el que los jugadores y entrenadores supuestamente filtraban información confidencial sobre la disponibilidad de los jugadores, las lesiones y los planes de juego a redes de apuestas que luego realizaban apuestas masivas con resultados garantizados. La segunda operación, denominada Operación Royal Flush, fue aún más elaborada y escalofriante en su ejecución. Se trataba de una red nacional de partidas de póker amañadas, respaldada por 4 importantes familias mafiosas: las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, que colaboraban en lo que los fiscales describieron como uno de los fraudes de juego más sofisticados jamás descubiertos en Estados Unidos. El FBI dirigió una operación coordinada en 11 estados para detener hoy a más de 30 personas responsables de este caso, que sigue muy vigente. No solo desmantelamos el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra la Casa Nostra que incluye a las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. Las cifras por sí solas eran asombrosas. Más de 30 personas detenidas en 11 estados. Los cargos iban desde el fraude electrónico hasta el lavado de dinero, desde la extorsión hasta el robo a mano armada.
Y en el centro de todo ello se encontraban nombres que todos los aficionados al baloncesto conocían, nombres que habían sido sinónimo de excelencia, pedigrí de campeones y el tipo de éxito con el que soñaban los jóvenes jugadores. Chauncey Billups, el mismísimo Mr. Big Shot, 5 veces All-Star de la NBA, el MVP de las finales de la NBA de 2004, que había llevado a los Detroit Pistons a la victoria en el campeonato, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, al que había entrado solo un año antes, en 2024. Y desde aquella fatídica mañana de octubre, entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, cargo que había ocupado con evidente respeto y admiración desde 2021. ¿Cómo es posible que alguien con una carrera tan ilustre, alguien que lo había conseguido todo en el baloncesto, se encontrara esposado y enfrentándose a cargos federales que podrían suponerle décadas entre rejas? Terry Rozier, con solo 31 años, estaba en el mejor momento de su carrera. El escolta de los Miami Heat jugaba con un contrato millonario. $96.3 millones por 4 años. Y se había consolidado como una auténtica amenaza anotadora en la liga. Tenía todo que perder y, sin embargo, según los fiscales federales, lo había echado todo por la borda, por lo que, en comparación con su salario anual, era una cantidad insignificante. Las acusaciones eran específicas y condenatorias. Rozier supuestamente había proporcionado información privilegiada sobre su propio rendimiento, concretamente enviando mensajes de texto a sus socios para decirles que abandonaría los partidos antes de tiempo con lesiones falsas, para que los apostantes pudieran sacar provecho de las apuestas por debajo sobre sus estadísticas. El ejemplo más llamativo, que más tarde se haría viral en las redes sociales, fue un partido del 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. Esa noche, Rozier supuestamente envió un mensaje de texto a su amigo de la infancia, Deniro Laster, diciéndole que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo, alegando una lesión en el hombro. Fiel a su palabra, Rozier jugó solo 9 minutos y 34 segundos antes de abandonar el partido. La organización de apuestas, armada con esta información privilegiada, apostó más de $200,000 en apuestas por debajo de los puntos, rebotes y asistencias de Rozier. Cuando Rozier abandonó la cancha, esas apuestas se cobraron y el grupo obtuvo enormes ganancias. Según los documentos judiciales, las ganancias se entregaron posteriormente en la propia casa de Rozier, donde el grupo contó el dinero en efectivo. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro y donde hay que abordar de frente los rumores y las especulaciones que han estado circulando por las redes sociales. En los días posteriores a las detenciones, las redes sociales estallaron con afirmaciones sobre nuevas imágenes que mostraban a jugadores de la NBA supuestamente suplicando a Chauncey Billups que no revelara sus nombres en relación con el escándalo de las apuestas. Estas afirmaciones se extendieron como la pólvora, con los aficionados compartiendo publicaciones, creando memes y especulando descontroladamente sobre qué jugadores podrían estar involucrados, qué equipos podrían estar implicados y si toda la liga se había visto comprometida de alguna manera. Seamos absolutamente claros al respecto. Tras una exhaustiva investigación en fuentes de noticias, acusaciones federales, documentos judiciales y redes sociales, no hay ninguna prueba creíble de que existan tales imágenes. No se ha publicado ningún video. No se han hecho públicas ninguna grabación de audio. No se ha mostrado a ningún jugador suplicando nada a nadie. Parece tratarse de un caso de especulación desenfrenada en Internet, alimentada por la naturaleza impactante de las detenciones y la tendencia humana natural a llenar los vacíos con narrativas dramáticas. Sin embargo, lo que es real y lo que ha sido documentado con minucioso detalle por los investigadores federales es mucho más inquietante que cualquier rumor sensacionalista. La investigación reveló que no se trataba solo de unos pocos malos actores que tomaron malas decisiones. Se trataba de una empresa criminal organizada sistemáticamente que había estado operando durante años, reclutando a figuras influyentes de la NBA para que sirvieran como lo que los fiscales llamaron cartas de cara. Celebridades cuyos nombres y reputación atraerían a víctimas adineradas a juegos de póker de altas apuestas que estaban amañados desde el principio.
Y el fraude es alucinante. No se trata de cientos de dólares. No se trata de miles de dólares. No se trata de decenas de miles de dólares. Ni siquiera se trata de millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Según las acusaciones reveladas el 23 de octubre, solo la estafa del póker defraudó a las víctimas al menos 7,15 millones de dólares. Pero la cifra real es probablemente mucho mayor, ya que las investigaciones continúan y se presentan más víctimas. Según se informa, una sola persona perdió 1,8 millones de dólares en estas partidas amañadas. No se trataba de partidas de cartas en sótanos llenos de humo. Se trataba de operaciones de alto riesgo que tenían lugar en algunos de los lugares más exclusivos de Estados Unidos. Los Hamptons en Nueva York, suites de lujo en Las Vegas, locales de alto standing en Miami y áticos en Manhattan. Las víctimas creían que se sentaban en mesas de póker legítimas con leyendas de la NBA y jugadores actuales. Pensaban que participaban en juegos competitivos en los que la habilidad y la suerte determinarían los ganadores. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que todas las personas sentadas a la mesa, excepto ellos, estaban involucradas en la estafa. El croupier formaba parte de ella. Los demás jugadores también formaban parte de ella. Incluso las llamadas cartas con cara, los famosos atletas cuya presencia daba a los juegos un aire de legitimidad, formaban supuestamente parte de la conspiración. Billups, según los fiscales federales, participó al menos en un juego en 2019 en el que se estafó a las víctimas $50,000. Y las ganancias se repartieron entre los tramposos, los croupieres y los organizadores. Pero su presunto papel iba más allá de simplemente aparecer para dar credibilidad. Los documentos judiciales sugieren que, también, pudo haber estado involucrado en el plan de apuestas de la NBA como cómplice 8, descrito como un residente de Oregón, exjugador que jugó entre 1997 y 2014 y entrenador desde 2021. Todos estos detalles coinciden perfectamente con Billups. Si estas acusaciones son ciertas, es posible que haya avisado a los apostadores de que los Trail Blazers darían descanso a sus jugadores estrella antes de un partido crucial contra los Chicago Bulls, el 24 de marzo de 2023, lo que resultó en una derrota por 28 puntos y apuestas exitosas para la organización. Siguiendo el dinero y la mafia. Cuando los fiscales federales comenzaron a desentrañar esta organización criminal, lo que descubrieron fue una sofisticada operación que llevaba años gestándose. Una red cuidadosamente construida que combinaba tecnología de vanguardia, tácticas tradicionales de la delincuencia organizada y el brillante atractivo de las celebridades para crear lo que solo puede describirse como la tormenta perfecta del fraude. La estafa del póker, que según los fiscales comenzó a operar ya en 2019, requería una intrincada red de participantes, cada uno de los cuales desempeñaba un papel específico para garantizar que las víctimas adineradas, a las que la organización se refería como peces, fueran sistemáticamente despojadas de su dinero sin darse cuenta de que nadaban en un tanque lleno de tiburones. No se trataba de estafadores callejeros que jugaban al tres cartas en una esquina. Se trataba de delincuentes organizados con acceso a una tecnología que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía, respaldados por algunas de las familias criminales más poderosas y temidas de la historia de Estados Unidos. Los juegos en el área de Nueva York contaban con el respaldo de las familias criminales Bonanno, Gambino y Genovese de la Casa Nostra. La participación de 4 familias diferentes de la Cosa Nostra trabajando juntas, Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, es extraordinariamente rara y da una idea de las enormes ganancias que estaban en juego. Tradicionalmente, estas familias operan en sus propios territorios con sus propios negocios ilegales, y en ocasiones entran en conflicto por disputas territoriales o comerciales. El hecho de que las 4 colaboraran en una sola operación sugiere que el dinero que fluía a través de estas partidas de póker era lo suficientemente sustancial como para que tuviera sentido poner en común recursos, compartir tecnología y repartir las ganancias en lugar de arriesgarse a una guerra interna. Las autoridades federales revelaron que al menos 13 acusados, en el caso del póker, tienen vínculos directos con estas familias del crimen organizado, incluidos capos, capitanes y soldados.
miembros de la mafia que han jurado lealtad con un pacto de sangre. No se trataba de socios o seguidores, sino de miembros reales de la Cosa Nostra, la mafia italoamericana, directamente involucrados en la organización de partidas de póker amañadas y en el uso de jugadores y entrenadores de la NBA como cebo. El papel que supuestamente desempeñó Chauncey Billups como carta de presentación fue absolutamente fundamental para el éxito de la operación. Piénsalo desde la perspectiva de un rico hombre de negocios, un empresario tecnológico o un gestor de fondos de cobertura que tiene dinero para gastar y le encanta la idea de sentarse frente a un miembro del Salón de la Fama de la NBA en una mesa de póker. Cuando recibes una invitación para un juego privado de altas apuestas en el que participará Chauncey Billups, naturalmente, bajas la guardia. Piensa, esto debe de ser legítimo. ¿Por qué un entrenador del Salón de la Fama arriesgaría su reputación en una operación tan turbia? Eso es exactamente con lo que contaban los organizadores. Billups no fue la única figura de la NBA supuestamente reclutada para este fin. Damon DJ Jones, exjugador de la NBA y entrenador asistente que había trabajado con equipos como los Cleveland Cavaliers y los Miami Heat, también fue arrestado y acusado tanto por el fraude en el póker como por el caso de las apuestas deportivas. Jones supuestamente sirvió de puente entre las dos operaciones, utilizando sus contactos en la liga para recabar información privilegiada sobre las lesiones de los jugadores y las estrategias de juego, al tiempo que acudía a las partidas de póker para dar credibilidad. No se puede subestimar la sofisticación de la tecnología utilizada para hacer trampa. Analicemos exactamente cómo funcionaba, porque es realmente alucinante. Los agentes federales incautaron máquinas barajadoras modificadas a medida, concretamente 2 unidades Deckmate que se habían comprado en el mercado y luego se habían llevado a especialistas en tecnología que instalaron cámaras ocultas y transmisores inalámbricos en su interior. Cuando se barajaban y repartían las cartas, estas máquinas modificadas leían el orden de toda la baraja utilizando chips RFID o tecnología de escaneo de códigos de barras. Esta información se transmitía en tiempo real a alguien que se encontraba fuera del lugar, a veces en otra habitación, a veces en otro edificio, y que podía ver exactamente qué cartas se habían repartido a cada jugador de la mesa. Esta persona, a menudo denominada el quarterback de la operación, comunicaba entonces esta información a los conspiradores de la mesa mediante teléfonos celulares encriptados, auriculares o señales codificadas. Pero la tecnología iba aún más allá. En algunos lugares se instalaron mesas de rayos X, lo que permitía a los conspiradores que llevaban gafas especiales o utilizaban cámaras ocultas ver literalmente a través de las cartas que estaban boca abajo sobre la mesa. Imagínese ser una víctima en este juego, con lo que cree que es una mano ganadora, sin saber que todos los demás en la mesa pueden ver sus cartas tan claramente como si estuvieran boca arriba. Se utilizaban barajas marcadas junto con lentes de contacto especiales que hacían visibles las marcas invisibles para quienes las llevaban. Las bandejas de fichas de póker estaban equipadas con cámaras ocultas que capturaban imágenes de las cartas a medida que se repartían o se descartaban. Se cubrían todos los ángulos. Se aprovechaba cualquier ventaja posible. Prácticamente no había ningún escenario en el que un pescarra pudiera ganar. Y si por algún milagro empezaba a tener suerte, simplemente se detenía el juego o se animaba a la víctima a jugar una mano más, hasta que los conspiradores pudieran recuperar sus pérdidas temporales. ¿Y qué pasaba cuando las víctimas no podían pagar sus deudas? Aquí es donde la conexión con la mafia se volvía especialmente oscura y peligrosa. Las familias del crimen organizado no solo proporcionaban respaldo y legitimidad a la operación, sino que también se encargaban de hacerla cumplir. Cuando alguien debía dinero y no podía pagarlo, se le sometía al tipo de tácticas de presión que la mafia ha perfeccionado a lo largo de décadas. Amenazas, intimidación, violencia y, al menos en un caso documentado en las acusaciones, robo a mano armada. Los fiscales federales revelaron que una víctima que se negó a pagar fue localizada, y los conspiradores utilizaron amenazas de violencia para cobrar la deuda. En otro caso, alguien fue asaltado a punta de pistola específicamente para obtener una máquina de barajar amañada que los conspiradores necesitaban recuperar para evitar que fuera descubierta y potencialmente examinada por las autoridades. No se trataba de un delito de cuello blanco en el que todo el mundo se da la mano y sigue adelante.
Se trataba de crimen organizado en su forma más cruda, en el que las deudas se cobraban mediante el miedo y la violencia. Ahora centrémonos en la parte de las apuestas deportivas de la operación, porque es aquí donde las implicaciones para la NBA se vuelven aún más preocupantes. El esquema de apuestas, que según los fiscales federales funcionó desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2024, implicó la manipulación de al menos 7 partidos de la NBA mediante el uso de información privilegiada sobre la disponibilidad de los jugadores, las lesiones y las estrategias de juego que aún no se habían hecho públicas. El modelo de negocio era en realidad bastante sencillo, aunque su ejecución fuera compleja. Encontrar a alguien con acceso privilegiado a los equipos de la NBA, un jugador, un entrenador, un preparador físico, alguien de la organización que supiera lo que realmente estaba pasando antes que el público, y convencerlo para que compartiera esa información con los apostantes, que luego podían realizar apuestas masivas con resultados garantizados. La supuesta participación de Terry Rozier es el ejemplo más claro de cómo funcionaba esto. El 23 de marzo de 2023, mientras aún jugaba para los Charlotte Hornets, Rozier supuestamente envió un mensaje de texto a su amigo de la infancia Deniro Laster, informándole de que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo, alegando una lesión en el hombro. No se trataba de una lesión real que Rozier hubiera sufrido durante el partido. Según los fiscales, se trataba de una salida premeditada, diseñada específicamente para permitir la manipulación de las apuestas. Armados con esta información privilegiada, Laster y otros miembros del sindicato de apuestas realizaron apuestas por valor de más de $200,000 en apuestas por debajo sobre las estadísticas de Rozier, apostando a que anotaría menos de un determinado número de puntos, conseguiría menos de un determinado número de rebotes y registraría menos de un determinado número de asistencias. Cuando Rozier abandonó el partido tras solo 9 minutos y 34 segundos de juego, habiendo anotado solo unos pocos puntos, todas esas apuestas por debajo dieron en el blanco, generando decenas de miles de dólares en ganancias para los conspiradores. Las imágenes de vídeo de la salida de Rozier de ese partido se han vuelto virales en las redes sociales, con millones de visitas, mientras la gente analiza su lenguaje corporal, el momento de su salida y si había algún signo visible de que estuviera fingiendo una lesión. Los comentaristas deportivos y los aficionados han analizado cada segundo de las imágenes, buscando pistas, tratando de determinar si Rozier parecía realmente lesionado o si su salida estaba tan preparada como alegan los fiscales. Lo que hace que esto sea especialmente condenatorio es que la NBA ya había investigado a Rozier por este mismo incidente en 2023, después de que casas de apuestas como DraftKings señalaran patrones de apuestas inusuales en torno a su rendimiento. En ese momento, la liga concluyó que no tenía pruebas suficientes para tomar medidas contra Rozier, y este quedó efectivamente absuelto. Sin embargo, los investigadores federales, con acceso a órdenes de citación, escuchas telefónicas, mensajes de texto y registros financieros, pudieron construir un caso mucho más completo que el que pudo armar la NBA con su investigación interna. Pero la supuesta trama de Rozier no fue un incidente aislado. Las acusaciones detallan varios partidos en los que supuestamente se utilizó información privilegiada para manipular los resultados de las apuestas. Damon Jones, exjugador y entrenador asistente, supuestamente vendió información sobre la lesión en el pie no comunicada de LeBron James antes de un partido entre los Lakers y los Bucks el 9 de febrero de 2023. Supuestamente filtró información sobre la disponibilidad de los jugadores de los Lakers antes de un partido contra los Oklahoma City Thunder el 15 de enero de 2024. Un jugador anónimo de los Orlando Magic supuestamente filtró información sobre los Cleveland Cavaliers antes de un partido en abril de 2023, lo que permitió a los apostantes ganar sus apuestas tras el descanso de los titulares de ambos equipos. Y luego está la acusación contra el cómplice 8, que muchos creen que es Chauncey Billups, basándose en la descripción detallada de la acusación. Esta persona supuestamente avisó a los apostantes de que los Portland Trail Blazers tenían previsto dar descanso a sus jugadores estrella, Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant y Anthony Simons, antes de su partido contra los Chicago Bulls el 24 de marzo de 2023.
Los Trail Blazers perdieron por 28 puntos en ese partido, y los apostadores que habían sido avisados con antelación pudieron sacar provecho de las apuestas con margen y los totales por debajo, sabiendo que los mejores jugadores de Portland se quedarían en el banquillo. Las consecuencias y el futuro. Las consecuencias inmediatas de las detenciones del 23 de octubre sumieron a la NBA en una crisis. En cuestión de horas, la liga emitió un comunicado en el que subrayaba que se tomaba estas acusaciones con la máxima seriedad y que la integridad del juego seguía siendo su máxima prioridad. Pero detrás de esos comunicados de relaciones públicas, cuidadosamente redactados, se extendía un pánico genuino por las oficinas de la liga, las oficinas centrales de los equipos y las asociaciones de jugadores. Tanto Chauncey Billups como Terry Rozier fueron suspendidos inmediatamente de sus respectivos equipos por tiempo indefinido. Los Portland Trail Blazers nombraron al entrenador asistente Thiago Splitter como entrenador interino, y los Miami Heat anunciaron que Rozier no jugaría mientras se desarrollaran los procedimientos legales. No se trataba solo de suspensiones temporales a la espera de la investigación, sino del comienzo de lo que podría ser una separación permanente de la liga, dependiendo de cómo avancen los casos penales y de las pruebas que finalmente salgan a la luz. La NBA tiene normas específicas que rigen la conducta de los jugadores y el personal en lo que respecta al juego, y son extraordinariamente estrictas por una buena razón. El artículo 35 de los estatutos de la liga otorga al comisionado la facultad de imponer sanciones disciplinarias por delitos relacionados con el juego, incluyendo la expulsión de por vida en casos graves. El precedente aquí es claro. Jontay Porter, jugador de los Toronto Raptors, fue expulsado de por vida de la NBA en abril de 2024, después de declararse culpable de cargos relacionados con un plan similar de apuestas, en el que deliberadamente rendía por debajo de lo normal y abandonaba los partidos antes de tiempo para que los apostantes pudieran sacar provecho de las apuestas por debajo. Si Rozier es condenado por los cargos federales que se le imputan, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, podría recibir una expulsión de por vida de la NBA, lo que anularía su contrato y ahorraría a los Miami Heat aproximadamente $26,6 millones en futuras obligaciones salariales. Para un jugador en la cima de su carrera, esto representaría una caída catastrófica, transformándolo de un atleta profesional bien remunerado a un delincuente condenado y expulsado de la liga para siempre. La situación de Billups es ligeramente diferente, ya que es entrenador y no jugador, pero las posibles consecuencias no son menos graves, aunque técnicamente corre menos riesgo de ser expulsado de por vida que los jugadores que manipulan partidos. Aún así podría ser despedido por los Trail Blazers, enfrentarse a una suspensión según el manual de operaciones de la liga y, potencialmente, no volver a trabajar nunca más en el baloncesto profesional, dependiendo de las pruebas que surjan del juicio. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de 17 años de carrera como jugador, y su posterior transición al entrenamiento, quedaría irremediablemente dañada. Las consecuencias legales a las que se enfrentan ambos hombres son abrumadoras. Los cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero conllevan penas máximas de hasta 20 años por cada delito. Aunque los delincuentes sin antecedentes rara vez reciben las penas máximas y los acuerdos con la fiscalía suelen reducir significativamente el tiempo, seguimos hablando de la posibilidad muy real de una pena de prisión considerable. Los fiscales han dejado claro que consideran estos casos como una grave amenaza para la integridad del deporte profesional y han prometido solicitar penas significativas para enviar un mensaje a cualquiera que pueda verse tentado a cometer actos similares. Conozco a todos los que están en juego y no me gusta sentarme aquí y ser hipócrita sobre ciertas cosas. La reacción de los jugadores actuales y antiguos de la NBA ha sido una mezcla de conmoción, decepción y enojo. En el programa Inside the NBA de TNT, el panel formado por Shaquille O'Neal, Charles Barkley y Kenny Smith debatió en profundidad el escándalo.
Los comentarios de Shaq fueron especialmente contundentes y emotivos. Admitió la tentación que puede suponer el juego y dijo que se había encontrado en situaciones en las que podría haber cometido errores similares, pero destacó que todos los jugadores conocen las reglas y las consecuencias. Todos conocemos las reglas. Todos conocemos la letra de la ley. Y es una pena. Charles Barkley fue más directo en su valoración y calificó a los acusados de estúpidos por arriesgar todo lo que tenían por cantidades de dinero relativamente pequeñas en comparación con sus salarios. Su argumento resonó en muchos aficionados y observadores. ¿Por qué alguien que gana $26 millones al año, como Rozier, lo arriesgaría todo para ayudar a un amigo a ganar $50,000 o $100,000 en apuestas paralelas? ¿Por qué un entrenador del Salón de la Fama, con una posición segura y un legado que proteger, se involucraría en estafas de póker respaldadas por la mafia? La razón por la que estoy enojado con Kenny es, hombre, que esto no tiene nada que ver con la maldita adicción al juego. Esto no tiene nada que ver con la adicción. Estos tipos son estúpidos. ¿Por qué son estúpidos? Bajo ninguna circunstancia se pueden amañar partidos de baloncesto. Kenny Smith ofreció una perspectiva más matizada, sugiriendo que la adicción al juego podría explicar algunos de los comportamientos aparentemente irracionales, señalando que la adicción hace que las personas tomen decisiones ilógicas independientemente de su situación financiera. Señaló que el director del FBI había mencionado a una víctima que perdió $1,8 millones en partidas de póker amañadas, lo que significa que esa persona tenía una fortuna considerable, pero aún así cayó en el ciclo de la adicción. Este debate entre Barkley y Smith pone de relieve una cuestión fundamental que plantea todo este escándalo. ¿Se trata de codicia, estupidez, adicción o algo completamente diferente? La verdad es que probablemente los diferentes participantes tenían motivaciones diferentes. Algunos pueden haber estado luchando contra una auténtica adicción al juego. Otros pueden haber estado motivados únicamente por la codicia, al ver una oportunidad de ganar dinero fácil. Otros, en particular los que tenían conexiones con el crimen organizado, pueden haber actuado desde una perspectiva de empresa criminal calculada, considerando a las figuras de la NBA como herramientas útiles que podían explotar. No se pueden subestimar las implicaciones más amplias para la NBA y los deportes profesionales en su conjunto. Este escándalo llega en un momento en el que las apuestas deportivas se han disparado en todo Estados Unidos tras la decisión del Tribunal Supremo de 2018 que derogó la PASPA, Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur, abriendo las puertas a las apuestas deportivas legalizadas en docenas de estados. La NBA, junto con otras ligas deportivas importantes, acogió este cambio y firmó acuerdos de colaboración masivos con empresas como DraftKings, FanDuel y BetMGM. Estas asociaciones han sido increíblemente lucrativas para la liga, generando cientos de millones de dólares en ingresos a través de publicidad, patrocinios y acuerdos de licencia de datos. Pero también han creado un entorno en el que la línea entre el fanatismo legítimo y el interés por las apuestas se ha vuelto cada vez más difusa. Las retransmisiones, ahora, incluyen regularmente cuotas de apuestas, sugerencias de apuestas especiales y actualizaciones en tiempo real sobre cómo los partidos están afectando a las líneas de apuestas. Las aplicaciones permiten a los aficionados realizar apuestas desde sus teléfonos en cuestión de segundos, lo que hace que apostar sea tan fácil como consultar el marcador. Los críticos han argumentado que la NBA y otras ligas han propiciado este tipo de escándalos al integrar tan profundamente las apuestas en la experiencia de los aficionados sin las garantías adecuadas. El comisionado Adam Silver ha defendido el enfoque de la liga, señalando que la NBA trabajó para implementar sistemas de monitoreo y programas educativos para prevenir precisamente este tipo de manipulación. Pero está claro que esas medidas no fueron suficientes para detener una conspiración de varios años en la que participaron jugadores, entrenadores, el crimen organizado y tecnología sofisticada. De cara al futuro, la NBA se enfrenta a algunas decisiones difíciles sobre cómo proceder. Es probable que se mejoren los protocolos de notificación de lesiones,
lo que obligará a los equipos a revelar la disponibilidad de los jugadores con mayor antelación y con más detalle, para reducir el margen en el que la información privilegiada proporciona una ventaja. Ya se están aplicando límites más estrictos a las apuestas paralelas, en particular a los jugadores bidireccionales o a los jugadores con minutos mínimos, tras el caso de Jontay Porter. Algunos han pedido una legislación federal para estandarizar las regulaciones de las apuestas deportivas en todos los estados y proporcionar directrices más claras sobre lo que constituye una manipulación ilegal frente a una apuesta legítima. La investigación está lejos de haber terminado. Los fiscales federales han dejado claro que podrían producirse más acusaciones, con investigaciones en curso sobre posibles conexiones con el baloncesto universitario y otras figuras del deporte profesional que podrían haber participado en tramas similares. El FBI ha animado a cualquier persona que tenga información sobre apuestas ilegales o manipulación de partidos a que se presente, lo que sugiere que creen que aún quedan cabos por atar. Con esto llegamos al final de esta historia. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.